Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad de compartirles mi trabajo. Bueno, en realidad es el trabajo en conjunto con el profesor José Augusto Ferreira, el profesor Luis Pinto, aquí en la Universidad de Coimbra. Esto es parte de mi trabajo, bueno, de nuestro trabajo para mi doctorado. ¿Ok? Para efectos de la práctica, bueno, la charla se titula Solución numérica de un modelo para la aplicación mejorada de fármacos. ¿Ok? Quería compartirles esta foto aquí de la parte antigua de la Universidad de Coimbra, porque es una parte muy turística. Hay mucha gente que llega aquí a ver la biblioteca joanina, a ver una prisión que había aquí para hace mucho tiempo. Esta universidad tiene más de 700 años de antigüedad y entonces hay cosas así como extrañas. Había una prisión para la gente de la academia que cometía algún tipo de crimen. No sé exactamente cómo funcionaba bien, pero sí. Y bueno, ya obviamente ya no hay prisión, por suerte. Este, sí, bueno, esto es la parte de paso de las escuelas, se llama. Bueno, continuamos ya con la plática. Aplicación mejorada de fármacos y matemática. ¿De qué se trata esto? Bueno, resulta que ahora hay unas técnicas, entre comillas, nuevas para el tratamiento de enfermedades. Estas técnicas utilizan muchos avances tecnológicos y parecen ser muy prometedoras. ¿Ok? Lo que pasa es que quedan sin embargo muchas cosas por experimentar y por entender. Y bueno, ahí es donde entramos, donde aprovechamos nosotros un poquito. Hay procesos físicos, como parte de estas técnicas hay procesos físicos que se pueden modelar con matemática, en particular con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y bueno, que es una buena forma. Y bueno, estos modelos permiten, por supuesto, estudiar la dinámica de los experimentos y entenderla un poco mejor. Es una forma segura, barata y rápida de estudiar estos experimentos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a presentar un modelo de estos que es un intento por generalizar algunos modelos que se conocen ya en la literatura. Vamos a también hablar de algunos detalles para la solución numérica del modelo y aprovechamos, por supuesto, para presentar un par de resultados teóricos desde el punto de vista matemático al respecto. ¿Qué enfermedades se tratan utilizando técnicas de aplicación de fármacos? Bueno, a pesar de que todavía hay mucho por entender en estas técnicas, hay algunas que ya se utilizan. Por ejemplo, para el tratamiento de diabetes, hay gente que elaboró un páncreas artificial que da la liberación de insulina necesaria para el tratamiento de diabetes. Hay lágrimas artificiales bastante nuevas, digamos, que, que liberan, una vez que se ponen en el ojo, estas personas que tienen problemas de ojo seco, permanecen liberando la sustancia que requiere el ojo por muchísimo tiempo. Hay sistemas anticonceptivos, hay unas inyecciones para esquizofrenia que también liberan la droga por mucho tiempo y también hay algunos procedimientos para el tratamiento del cáncer. Nosotros nos vamos a enfocar un poco más en esa parte. Ok, seguimos adelante. El resumen de la práctica va a ser el siguiente. Va a ser como más o menos como sigue. Los conceptos clave en aplicación de fármacos es lo primero que vamos a hablar. Vamos a ver el modelo matemático, pues método de diferencias finitas, ahí nos vamos a detener un poquito más. Vamos a ver unos resultados teóricos en los que quizás la notación es un poco pesada, pero vamos a tratar de ver la idea en general. Los resultados teóricos están así porque son, entre comillas, la joya o las joyas del trabajo, entonces por eso quería escribirlos así. Ejemplos numéricos y conclusiones. Muy bien. En cuanto a conceptos clave, en técnicas de drug delivery, por sus siglas en inglés, o aplicación de medicamentos, es DD, ¿verdad?
Bueno, hay técnicas tradicionales y técnicas nuevas. Las tradicionales podemos pensar como en la quimioterapia, por ejemplo, que donde se le suministra, se le inyecta al paciente una droga en el sistema circulatorio, esa droga va para todo el cuerpo, es una droga tóxica para el tratamiento del cáncer, ¿cierto? Y tiene terribles efectos secundarios cuando se utiliza esta técnica. Las nuevas técnicas, sin embargo, tienen la ventaja de que son locales, es localmente donde se aplica, ¿ok? En la parte del cuerpo que lo necesita y eso permite reducir los efectos secundarios. En algunas técnicas se reportan prácticamente cero efectos secundarios, lo cual es genial. Otra de las ventajas es que son técnicas no invasivas y además una ventaja más es que permiten el control de la droga sobre el espacio y el tiempo. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que una vez que la droga alcanza una concentración, esa concentración se puede mantener con esta técnica por mucho tiempo, el tiempo que el tratamiento lo requiere. ¿Okay? Y eso es muy importante, porque si pensamos en, por otro lado, las técnicas tradicionales, por ejemplo, si un paciente que tiene que tomar pastillas para cierta enfermedad, podemos imaginarnos que la concentración cuando se toma la pastilla, bueno, sube bastante, pero después el mismo cuerpo se dedica a eliminar esas cosas, ¿cierto? Entonces ahí la concentración baja y vuelve a subir únicamente hasta que el paciente se toma la pastilla de nuevo. Eso sí, el paciente recuerda tomarse la pastilla, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Entonces sí, con estas nuevas técnicas, ese tipo de cosas se pueden evitar. Seguidamente, hidrogeles. ¿Qué son? Hidrogeles o hydrogels, como se llama en inglés. ¿Qué son? Bueno, lo podemos imaginar como una red, ¿okay? Es un polímero en realidad, es una red que se construye en laboratorio. Tiene un alto porcentaje de agua en su composición, muy similar al tejido humano, y eso lo hace biocompatible con el tejido humano. Ahora, ¿para qué sirven? Sirven como un vehículo para cargar el medicamento, para cargar la droga que se necesita para un tratamiento. ¿Okay? Entonces podemos imaginarnos como en esa red ahí metidos están unas esferitas que contienen la droga. ¿De acuerdo? Eso es algo importante porque lo vamos a mencionar en esta técnica también más adelante. Seguidamente, bueno, aplicación mejorada de fármacos o Enhanced Drug Delivery. ¿Qué es esto? Es un caso particular de las técnicas que ya hemos mencionado de aplicación de fármacos. La única diferencia es que estos involucran un estímulo externo que induce la liberación de la droga. Entonces, una vez que la droga ya, qué sé yo, se inyecta o se pone sobre la parte del cuerpo que se necesita, se aplica un estímulo externo, como por ejemplo, qué sé yo, temperatura, podemos pensar. Entonces, la temperatura hace que ese hidrogel se disuelva y la droga se libere por el tejido. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas de este tipo de técnicas también de aplicación mejorada de fármacos, que sería más o menos la traducción de lo que se utiliza usualmente en inglés. Ok, aquí están también. Algunas utilizan temperatura, otras utilizan presión como el estímulo externo, campos magnéticos, luz. Y luz está ahí resaltado con negrita porque es en la que nosotros nos vamos a enfocar. Entre otros es luz. Tengo que mencionar un par de cosas acerca de la luz. Primero, ¿cómo funciona su rol de estímulo externo? Eso es algo bien impresionante. La primera vez que yo lo vi a mí me dejó pensando bastante. La verdad, no lo sabía. Resulta que los fotones, la sola acción de los fotones golpeando los enlaces de la molécula puede romperlos. No es en realidad, no es como el golpe del fotón, sino más bien que ese fotón es capaz de aportar energía a la molécula para que los enlaces se rompan. ¿Ok? Tiene un nombre esto, se llama fotólisis, si no me equivoco.
Y entonces eso es lo que nosotros asumimos para efectos de este modelo. No estamos pensando en otra reacción, no incluimos otro tipo de reacción, únicamente esta. Y cuando se aplica la luz, esa luz hace que los enlaces se rompan y eso a su vez ocasiona que la droga se pueda, se pueda ir al resto del tejido. No se quede atrapada en el hidrogel, sino que pueda fluir, digámoslo así, al tejido que necesita el tratamiento. Ahora, ¿cómo modelar la luz? Esta parte no es sencilla, depende mucho de las propiedades del medio al que con el que se está trabajando. ¿Ok? Nosotros, en este caso, vamos a modelarla utilizando una ley que se llama la ley de Beer-Lambert Law. Bueno, Beer-Lambert, la ley de Beer-Lambert. Y esa ley asume que, bueno, que la luz se propaga solamente en una dirección y es ortogonal, digamos, solo al tejido donde se aplica. Y en esa dirección se propaga simplemente. Okay. Bueno, aquí pueden ver una caricatura de lo que hablábamos antes. Tenemos el hydrogel por aquí, que todavía es la red así normal como se elabora. Se puede aplicar, bueno, están las esferitas ahí, espero que puedan ver bien las esferitas que representan la droga. Y después de aplicar algún estímulo externo, entonces lo que pasa es que ese hydrogel se hincha, digámoslo así, se disuelve un poquito y entonces puede liberar la droga. Se liberan las esferitas ahí. Y esas esferitas pueden fluir, digamos, en el tejido. ¿Okay? Muy bien, seguimos con los conceptos claves y aquí ya pasamos a unos conceptos que son más de la parte matemática. Tenemos que hablar de weak solutions y espacios de Sobolev. ¿Qué es una weak solution, una solución débil? Es un concepto que se utiliza mucho para estudiar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Sí? Una solución débil es, digamos, es una solución, es un concepto más general de solución y típicamente se estudia en estos espacios de Sobolev. ¿Okay? ¿Por qué se realiza esto? Bueno, porque realmente no siempre los espacios de funciones continuas son el espacio adecuado para estudiar soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Por qué? Bueno, porque la evolución de algunos sistemas físicos puede llevar a discontinuidades en mecánica de fluidos, por ejemplo. ¿Sí? Y es que muchas veces los fenómenos físicos se describen por medio de integrales. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, como ustedes saben, una función que es integrable no necesariamente es continua. ¿Okay? Entonces, sí, estos son, digamos, como algunos hechos que dejan ver la necesidad de pensar en un concepto un poco más general de solución, que es lo que vamos a hablar aquí. Ahora, los detalles de estos espacios no nos vamos a meter con eso. Hay muchísimas cosas que se podría hablar, por supuesto. Estos espacios tienen propiedades muy importantes desde el punto de vista matemático que nos permiten trabajar y utilizar herramientas de análisis funcional, ¿okay? que, es, que aquí utilizamos para los resultados, de hecho. Pero que vamos a dejar, digamos, un poquito de lado. Vamos a pensar que aquí las cosas funcionan muy bien, tenemos muchas herramientas y las podemos aplicar. ¿Okay? Entonces, el modelo, para elaborar el modelo, aquí vamos a pensar en una dimensión en el espacio, nada más, una dimensión en el tiempo, por supuesto. Y vamos a pensar en las siguientes cantidades que varían en espacio y tiempo. Bueno, la intensidad de la luz. En realidad aquí puse dependencia del tiempo, pero nosotros no consideramos que varía con respecto al tiempo, ¿ok? Solo con respecto al espacio. Esto es intensidad que depende de X en realidad, nada más. ¿Okay?
la concentración de la droga libre, esto significa la droga que ya se liberó del hydrogel, que es libre para fluir por el tejido. La vamos a representar así, CF, de Free Drug Concentration. La concentración de la droga sujetada aún al hydrogel, que la vamos a representar como CV, CV, perdón. Y bueno, vamos a considerar que para cualquier punto que esté en este espacio omega, donde omega es en realidad un intervalo nada más, y bueno, el intervalo del tiempo también. Entonces el modelo que proponemos es el siguiente. Para la intensidad de la luz, esta es la ecuación de Beer-Lumber, es la ley de Beer-Lumber. Esto significa que la luz decae exponencialmente con respecto al espacio. ¿Okay? Como pueden ver aquí, es una ley, es algo que se ha observado en laboratorio, entonces se toma así. A la concentración de la droga libre, bueno, le asociamos una ecuación de difusión, eso es un término difusivo, por aquí está el coeficiente de difusión. Eso significa que asumimos que esa droga puede fluir por el tejido, ¿ok? Y hay por aquí un aporte de droga, digámoslo así, hay una fuente de droga libre que incrementa este cambio en el tiempo de la droga libre. Y justamente es proporcional a la aplicación de la luz en la droga que todavía está sujeta al hidrogel. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, para el cambio en la droga que está sujeta al hidrogel, pues es el mismo, solamente que negativo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la droga, o sea, que cuando se aplica la luz a la droga que está en el hidrogel, bueno, hay un monto, ese cambio, ese proceso que va a pasar de ser droga que está sujeta al hidrogel a ser droga libre, es proporcional a la aplicación de la intensidad de la luz a esa droga que está sujeta, ¿ok? Al hidrogel. Y esa cantidad, bueno, pasa a ser droga libre. Ese es el modelo, es bastante sencillo, es bastante simplificado. Se podrían incluir muchas otras cosas aquí, pero bueno, vamos a hablar solo de este que es bastante sencillo y que aún así se pueden hacer bastantes cosas. Bueno, siempre que se estudia un modelo de ecuaciones diferenciales parciales, hay que considerar las condiciones iniciales y de frontera. ¿Okay? Aquí asumimos que hay una distribución de droga sujeta al hydrogel que tiene esta función, es simplemente una función que depende del espacio en el tiempo cero. ¿Okay? Asumimos que en el tiempo cero no hay droga libre, claro, ¿sí? Y asumimos que la droga libre que llega a los extremos del intervalo, pues es cero. No llega. Muy bien. Entonces, para tratar de estudiar el modelo un poco más general, vamos a representarlo de esta forma. Vamos a permitirle al coeficiente de difusión depender de la concentración de la droga libre, que es algo también bastante conocido y tiene sentido, ¿verdad? Porque qué tanto la droga, imagínense, qué tanto la droga va a poder, digamos, fluir por el tejido. Bueno, depende de cuánta droga libre hay. En realidad, si hay bastante, pues entonces se va a poder difundir bastante. Si no, pues no. Y por otro lado también nombramos estas funciones, que es el incremento de droga que se tiene como F, y aquí le asociamos otro nombre, S. Si se dan cuenta, en el modelo anterior, estas F y S son
prácticamente iguales, la única diferencia es un signo entre ellas, ¿cierto? Bueno, sin embargo, estas funciones de esta forma nos permiten estudiar, desde el punto de vista matemático, nos permiten estudiar muchas características del modelo que son importantes y vamos a imponer, más adelante vamos a ver, vamos a imponer algunas condiciones sobre estas funciones que son importantes también. Muy bien, ahora pasamos a la parte de formulación con diferencias finitas. Bueno, todo lo que teníamos anteriormente con el modelo continuo, ahora tenemos que traducirlo a la parte discreta, ¿sí? Vamos a comenzar por mencionar este omega h, que va a hacer la discretización del intervalo. Ya no consideramos el intervalo, sino que algunos nodos, n nodos en ese intervalo, así que van a ser los puntos x0, x1 hasta xn. Noten que utilizamos el subíndice h para diferenciar este omega del anterior. ¿Okay? Siempre que hay h por ahí como subíndice, se refiere a la parte discreta, a la versión discreta. ¿Sí? La letra como tal, h, representa un vector con n entradas también. h1 es la diferencia, es el tamaño de paso entre x1 y x0. ¿Sí? Esa diferencia. Y así para las demás entradas del vector h. Y consideramos también que el máximo de todos esos h sub i va para 0, converge a 0. ¿De acuerdo? Además, tenemos también que mencionar los espacios discretos de Sobolev, que es donde van a estar las funciones que estudiamos, ¿sí? En estos WH0. El 0 quiere decir que las funciones con las que estamos estudiando son 0 en los extremos, en los valores extremos de la discretización. ¿Okay? Y en estos espacios definimos este producto interno, que es solamente el producto interno entre dos funciones, es nada más y nada menos que hacer la suma del producto de esas funciones evaluadas en cada uno de los nodos, con un peso ahí, multiplicando por un peso h. Si se fijan, esta expresión en realidad es muy parecida a una integral, es una versión discreta de lo que sería la integral del producto de las funciones. Esta notación, h sub i más un medio, quiere decir el promedio simplemente entre el h sub i y h sub i más 1. ¿Sí? Muy bien, esto ya es la última lámina con definiciones. Ya después de esto nos seguimos adelante con nuestro modelo discreto. Ok, consideramos aquí la versión discreta de la concentración de droga libre, ¿sí? CFH, que está en ese espacio de Sobolev, y la versión discreta también de la concentración de droga sujeta al hidrogel. Estos operadores son operadores de diferencias finitas que vamos a utilizar. Bueno, este es simplemente el operador promedio aplicado a una función que significa, bueno, pues hacer el promedio entre la función evaluada en el nodo i y el nodo anterior. Esta es, creo que, más conocida, el operador de diferencias finitas aplicada a una función, ¿sí? Diferencias finitas hacia atrás. Y este quizás no tan conocido, pero bueno, es muy parecido. Ambos se utilizan para aproximar funciones, para aproximar derivadas de funciones, ¿sí? Y también necesitamos esta notación. Es un producto interno que se refiere a una suma también del producto de las funciones. La diferencia es que se utiliza HI en lugar de la otra H que mencionamos anteriormente. Muy bien. Pues son puras definiciones necesarias para plantear este modelo, que es el modelo discreto en el espacio. Cuando hablamos en este análisis que se hizo, que les presento aquí, hablamos de el análisis considerando este modelo semidiscreto. Es semidiscreto porque si se fijan, el tiempo aquí todavía se considera como continuo, solo el espacio es el que se discretiza. Esto es un método bastante conocido cuando se trabaja con ecuaciones diferenciales parciales y es bastante útil para encontrar, bueno, algunos resultados con respecto a la convergencia y estabilidad. ¿De acuerdo?
Se plantean también las condiciones iniciales y de frontera en la versión discreta de las funciones. ¿Ok? Y bueno, si se fijan por aquí utilizamos los tres operadores que definimos anteriormente, como el coeficiente de difusión depende de la droga libre. A esa droga libre aquí dentro del coeficiente de difusión la aproximamos con el promedio, ¿ok? La versión discreta. Y como había una doble derivada en el espacio, que utilizamos este operador y luego a este operador le aplicamos el operador de estrella también. Muy bien. Así es que para presentarle los resultados teóricos necesitamos asumir las siguientes condiciones respecto a las funciones f, d y s. La primera, para el coeficiente de difusión, asumimos que está acotada por abajo, por un número positivo, ¿de acuerdo? Estrictamente positivo. Asumimos también que este coeficiente de difusión es Lipschitz, es como se conoce esta condición, ¿verdad? Esta es la constante de Lipschitz. También la función f y s las asumimos como Lipschitz. Y además, para la función f y s, asumimos una condición de esta forma, que f en cualquier punto, evaluada en cualquier punto, la puedo acotar con una constante positiva por la segunda entrada. ¿De acuerdo? Todas estas condiciones, bueno, aquí escribí x, x techo, y techo en R, pero en realidad lo que necesitamos solamente es que estos números estén en el intervalo donde trabajamos, en el intervalo del espacio. Muy bien. Ok, continuamos. Aquí presentamos el primer resultado. ¿Sí? Es acerca del concepto de estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad en análisis numérico? Ok, nosotros tenemos un método para resolver nuestro modelo, para aproximar numéricamente el modelo. Entonces imaginen que con una condición inicial aproximamos la solución de nuestro modelo y luego queremos variar esa condición inicial, pero queremos variarla un poquito, no variarla mucho. Resulta que, por supuesto, esperamos que la solución de nuestro método, una vez que se varía la condición inicial un poquito, produzca una solución nueva, pero que esté muy cerca de la primera solución. Eso es, en pocas palabras, el concepto de estabilidad. Y es lo que quiere decir esta proposición. ¿Sí? Se toman dos soluciones, dos aproximaciones a la primera ecuación, dos aproximaciones a la solución de la segunda ecuación. Se define la diferencia omega f como la diferencia entre esas aproximaciones, omega b similarmente, y pues bueno, en norma esas cantidades van a estar acotadas por esta expresión, donde aquí omega fh es evaluada en cero, pues depende de la condición inicial de la primera ecuación, y omega bh también evaluada en cero, depende de la condición inicial de la segunda ecuación. Aquí, bueno, hay que tener cuidado también con esta función, porque podemos decir que esto está acotado únicamente si gamma está acotada. Gamma tiene esta expresión un poquito fea aquí, pero es posible mostrar que gamma es acotado y así se garantiza la estabilidad de nuestro método. ¿Okay? No nos vamos a entrar en detalles con esto de gamma. Muy bien. El segundo resultado. Sí, el segundo resultado es acerca de convergencia. Y la convergencia es otro concepto muy importante. ¿Qué quiere decir para nosotros convergencia? Quiere decir que, bueno, nuestro modelo aproxima la solución nuestro método, perdón, aproxima la solución del modelo. Ok, cada vez, pero yo quiero que cada vez que se hace que la malla se hace cada vez más pequeña, ¿sí? Que se discretiza cada vez más el dominio, pues yo quiero que mi solución se acerque cada vez más, mi aproximación se acerque cada vez más a la solución del modelo. Eso es convergencia. ¿Sí? Y entonces es lo que hacemos aquí, tomamos la solución, en este caso es la solución analítica del modelo,
CF, CB similarmente. Consideramos también la aproximación CFH, CBH y decimos, bueno, si se cumplen las hipótesis de las que hablamos para las funciones, para el coeficiente de difusión, la función f y la función s, bueno, podemos garantizar una cota para los errores. ¿Qué es FH? Es simplemente la diferencia entre la solución analítica y la aproximación. EH, pues similarmente, solución analítica menos la aproximación, los errores. Y esos en norma van a estar acotados por esta cantidad, donde C es una constante positiva y H, la potencia cuarta de H máximo está por ahí. Ahora, si recuerdan bien, nosotros dijimos que esta H máximo iba a converger a cero anteriormente, ¿verdad? Hace unas cuantas láminas. Entonces, como esto está en norma, como esto es positivo y esto va para cero, significa que estos errores también van para cero. Así es que nuestra solución numérica va a converger a la solución analítica. ¿Okay? Y eso es el segundo resultado que quería comentarles. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de ejemplos numéricos. Este primer ejemplo es un ejemplo completamente sintético. Son cosas que uno se sienta a escribir, a inventar, digámoslo así, para ver qué tan bien funciona el modelo. Entonces, nos damos unas expresiones para la función S, para la función F y para el coeficiente de difusión. ¿Ok? Y queremos que unas funciones particulares sean la solución analítica al modelo. ¿Ok? Queremos que esta función que está aquí sea la solución real, la solución analítica al sistema, a la primera ecuación. Si se fijan, esta función, si se fijan, esta función es un poquito particular. Hay un exponente aquí, alfa, y esta función, bueno, en realidad dependiendo de los valores de este alfa, esta función ni siquiera es continua en el intervalo, ¿cierto? Porque aquí podría tener una restricción cuando x es 0.5, que es justo un valor en el intervalo omega. Muy bien. Esta es la expresión también para la segunda función y queremos, como les comentaba, que estas funciones sean la solución a este sistema. Entonces lo que tenemos que hacer es escoger GF y GB inteligentemente. Eso uno lo puede hacer ahí realizando cálculos y encontrando quién es la expresión de GF, quién es la expresión de GB. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer seguidamente? Bueno, vamos a ver cómo se comporta nuestro método con estas soluciones. Como conocemos las soluciones, pues nuestro método debería darnos algo muy bien aproximado a esto. Y bueno, también vamos a volver un poquito atrás. Vamos a volver a este corolario y comentar que además de garantizarnos convergencia, este corolario nos garantiza el orden de convergencia. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el orden? Bueno, tomo raíz cuadrada a ambos lados. Tomo raíz cuadrada de esta expresión, raíz cuadrada a la derecha también. Y eso me va a decir que el orden de convergencia es la potencia que tiene esta h máxima aquí, que sería en ese caso 2, ¿verdad? Ok. Bueno, eso si las hipótesis se satisfacen. Si la función CF está en el espacio donde tiene que estar y la función CB está en ese espacio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no se satisfacen esas hipótesis? Bueno, en principio no sabemos, pero uno esperaría que el orden de convergencia no sea 2, sino que sea menor. Muy bien. Entonces, para eso nos va a servir también este ejemplo, para ver ese orden de convergencia. ¿Qué se hace? Bueno, se comienza con una malla inicial y se comienza después a dividir sucesivamente los tamaños de paso. El tamaño de paso en el tiempo se elige de ese orden, de h2 h al cuadrado máximo.
Y se calculan estos errores, que es una versión discreta de la expresión que está en el corolario. ¿Sí? Bueno, y se encuentra este cociente de convergencia de esta forma. Muy bien. Y resulta que cuando alfa tiene este valor, que es 3.1, tenemos que CF realmente está en este espacio, que es en el espacio adecuado, donde, o sea, que se satisfacen las hipótesis del corolario, pues. No es el caso cuando alfa es 2.1. Cuando alfa es 2.1, no se satisfacen las hipótesis del corolario. Muy bien. Bueno, y entonces aquí podemos ver qué es lo que ocurre. Aquí ven el cociente de convergencia, es este, se encuentra aquí. Si se fijan, cada vez que se hace la malla se hace más fina, entonces este cociente de convergencia, bueno, está muy cercano a 2 para este valor de alfa. Luego, cuando alfa es 2.1, la malla se hace más fina también, de la misma forma, pero resulta que el cociente de convergencia no se mantiene muy cercano de 1. Ahora, para ya ir terminando, este es el segundo ejemplo que quería comentarles y está basado en un artículo donde unas personas elaboran un experimento con un hydrogel sensible a la luz, ¿de acuerdo? Y bueno, es más o menos, es justamente la situación, más bien, con la que estamos trabajando. Entonces nosotros queremos aplicarle nuestro método al experimento y ver si reproduce los resultados del experimento, compararlos para ver qué tal se comporta nuestro modelo. Entonces, como ya sabemos, aplicamos Birnbaum Law para la intensidad de la luz. La segunda ecuación la tomamos de esta forma, donde D es el coeficiente de difusión, ya sabemos de eso, solo que aquí lo consideramos constante. Y la función f va a ser este producto aquí, la función s, el mismo producto, solo que con signo negativo. Imponemos un poquito diferente las condiciones iniciales, sí. Esto significa que el flujo es cero en las fronteras, no hay flujo en las fronteras del intervalo. Y como pueden ver, bueno, al inicio del experimento no hay droga libre, hay una distribución de droga acotada que va a ser 1 en el intervalo de 0 a 0.25 y fuera de ese intervalo va a ser 0. ¿Ok? Aquí pueden ver la caricatura de lo que les acabo de decir. Tenemos el hydrogel que está de 0 a 0.25, ahí está la droga. ¿Ok? Y fuera de eso, pues lo consideramos como el dominio donde queremos que esa droga se disperse. Muy bien. Esto es lo que reproduce nuestro modelo. Lo que se hizo aquí fue variar las intensidades iniciales, ¿ok? Y 0 se varía de 5 a 10 a 15 y se obtienen diferentes concentraciones de droga libre. Entonces, como podemos esperar de la física del medio, si la intensidad de la luz se va aumentando, pues entonces la concentración de droga libre seguramente que será mayor en nuestro dominio, ¿verdad? Así es como se puede observar en la imagen de la izquierda. Entonces pasamos de una intensidad 5 para el gráfico azul, es el menor que está aquí, donde se puede ver una menor concentración de droga libre. ¿Sí? Después aumenta y aumenta un poco más y se aumenta la intensidad. Del lado derecho pueden ver, bueno, aquí dice release rate, o sea, la cantidad de droga libre que se libera del hydrogel en un tiempo de 0 a 60. ¿Sí? Entonces, como pueden ver de nuevo, como se puede esperar de la física del experimento, cuando se aumenta la intensidad, también se va a aumentar este cociente de liberación de la droga libre, de esta droga. ¿Ok? Aquí, bueno, ya no les comenté, perdón,
pero estoy evitando mencionar las unidades de cada una de las cosas para no distraernos en eso. Ujú. Pero aquí están los valores de los parámetros que permanecen fijos. ¿Ok? Y listo. Ok, eso es lo que quería comentarles acerca del modelito. Ahora vamos a conclusiones. Rápidamente, bueno, las conclusiones son que podemos garantizar el resultado de estabilidad y convergencia para no un único método, sino una familia de métodos. Si se quiere variar, por ejemplo, la función f o la función s para representar diferentes experimentos con diferentes características, bueno, aún así podemos garantizar estabilidad y convergencia si se satisfacen las condiciones que mencionamos anteriormente. Eso es una de las conclusiones, eso es una de las ganancias que obtuvimos aquí. Ay, se me está acabando la batería, perdón. Eh, Además de eso, se obtuvieron resultados similares para estabilidad y convergencia, con un esquema completamente discreto, porque aquí los resultados que vimos, recuerdan que les mencioné en algún momento que el tiempo se consideraba todavía como continuo, porque así es como usualmente se trabaja en muchos casos con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, también es posible no considerarlo como continuo, considerarlo como discreto y obtener resultados similares, que fue lo que nosotros hicimos aquí también. No les presenté esos resultados, pero quería comentarles. Y no son muy comunes, digamos, esos resultados. De hecho, yo no he encontrado resultados de ese estilo, solo estos. Y después, la prueba de convergencia utiliza menos hipótesis de suavidad de las funciones, las que usualmente se encuentran en las literaturas. ¿Okay? Ok, bueno, y además de eso, la comparación con el ejemplo del laboratorio sugiere que el modelo proporciona o que reproduce al menos la física de los experimentos, lo que se espera del modelo. Y bueno, por aquí están algunas de los artículos, de la bibliografía importante que utilizamos para esta investigación. El primero es de donde tomamos el ejemplo. Bueno, el primero y el segundo. El primero es donde tomamos el ejemplo de laboratorio. El segundo es más para la parte introductoria, las referencias de todo esto de las técnicas. Este artículo es el más importante, el soporte matemático, digamos, que es parte del trabajo de mi asesor, el profesor Augusto Ferreira, con otras personas. Y aquí incluyo también este artículo porque parte de lo que se hizo de reducir las hipótesis para el resultado de convergencia está basado en un teorema que se llama teorema de Bramble-Hilbert. Nosotros utilizamos ese teorema para poder mostrar este resultado de convergencia con menos hipótesis de las que usualmente se encuentran en la bibliografía. ¿Sí? Y este también es para la parte de la introducción de las técnicas de drug delivery. Y eso es todo. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y cualquier pregunta, pues estoy a la orden.